Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes a todos. Esperando en el Señor que todos se encuentren bien, que sigan perseverando en la sana doctrina y que hoy tengan puestos sus corazones para escuchar y meditar la palabra de Dios. Hoy es un día muy importante. Es día domingo, día en el que, como dice el Salmo 137, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Estaban precisamente sentados junto a los ríos de Babilonia entonando cánticos nostálgicos porque extrañaban su ciudad, estando ellos cautivos. De la misma manera nos encontramos quizás ausentes de la casa de Dios porque permanece cerrada, pero sin olvidarnos de que por sobre todas las cosas Dios está primero. Y aunque no nos encontremos en el templo, pero nos podemos encontrar a través de estos medios digitales y poder meditar la palabra de Dios. Por eso en esta hora les invito para que desde sus hogares abran sus sagradas escrituras, busquen en el libro de Mateo capítulo 6 y aunque ustedes en otra distancia, yo por otro extremo, físicamente, geográficamente, pero leeremos los versículos del capítulo 6, versículos del 31 al 33 del libro de Mateo. Pero antes quisiera pedirles que me acompañen en esta oración para clamar y suplicar al Señor que esta palabra sea de bendición para todos y cada uno de ustedes, incluyéndome a mí mismo. Porque nosotros que predicamos la palabra de Dios también nos edificamos y buscamos edificarnos día con día, porque nosotros no hablamos por nuestra propia cuenta, sino rogamos y suplicamos al Espíritu Santo que sea quien nos dirija, que tome control de mis labios, de mi lengua, que tome dominio total de mi ser para poder hablar palabras sabias para todos y cada uno de ustedes. Que ustedes tengan puestos sus corazones dispuestos para escuchar, meditar y reflexionar esta palabra santa. Mis amados hermanos, ahora quisiera también rogarles y suplicarles que no bajen la guardia, sino que sigamos adelante firmes, edificándonos y reedificándonos cada día más y más en los caminos del Señor. Así que después de pedirle al Señor brevemente que me ilumine, pues también vamos a leer una porción de las Sagradas Escrituras. Y como antes les dije en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos del 31 al 33, y la palabra dice de la manera siguiente: No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. El tema que vamos a meditar el día de hoy es: si tienes fe, Dios suplirá todas tus necesidades. Gloria a Dios. Repito una vez más: si tienes fe, Dios suplirá todas tus necesidades. Pues así como acabamos de leer hace un momento en estos pasajes de las Sagradas Escrituras, quiero comentarles que el buscar el reino de Dios y su justicia nos trae un contexto más amplio desde el versículo 25 de este capítulo 6 del libro de Mateo. Entendiendo lo siguiente, hermanos en el Señor, que buscar el reino de Dios y su justicia no es solamente ser creyente, sino que va un poquito más allá de ser creyentes. Amén. Primero, vamos a analizar el contexto. Vamos a analizar brevemente el contexto. El Señor Jesús les dice desde el versículo 29, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir?
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí nos está dando a entender que el Señor sabe que tenemos necesidades de todas estas cosas, de alimento, de vestidura, de todas las cosas. Dios conoce nuestras necesidades, pues sabemos que nosotros tenemos fe y creemos en un Dios todopoderoso, que es omnisciente, todo lo sabe, aún hasta lo que no hemos pensado, lo que vamos a hablar, antes de que nosotros lo hablemos, Él ya lo sabe. Omnipresente, porque está en todos los lugares, está en todo lugar, hasta donde uno menos se imagina. Por eso el salmista David dice, si yo me fuera hasta lo más profundo del mar, allí tú te encuentras también. Si me voy en una cueva, allí estás. Y en estos mismos tiempos la situación es la misma. Si tú haces algo a escondidas, Dios lo sabe. Si tú te vas a tal lugar, Dios lo sabe. Aún tus pensamientos, todos tus pensamientos, independientemente de qué tipos de pensamientos sean, Dios lo sabe todo, tiene conocimiento, todo de ti. Amén. Y también tenemos un Dios omnipotente, que puede todo absolutamente. No hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible porque Él creó los cielos, la tierra y todo lo que en ello hay. Por eso en este caso dice, aún las aves en el contexto, ni se preocupan de lo que van a comer, de lo que van a beber, pues Dios les suple todas estas necesidades. Las aves cuando amanece salen contentos cantando y alabando a Dios. Amén. Y donde quiera que vayan, ellos encuentran su alimento, ellos encuentran agua. ¿Quién les da todas estas cosas? Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, si dice la Sagrada Escritura en el siempre capítulo 6, versículo 30, y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Se dan cuenta? Hombres de poca fe. Lo que sucede es que nosotros confiamos más en nuestras propias prudencias, en nuestras propias capacidades, que depositar nuestra confianza en el Señor. Lo que Dios nos está pidiendo aquí es que aprendamos a depender de Él, que tengamos una dependencia total en Él, que confiemos que Él nos va a ayudar en todas las cosas. Amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que el Señor les bendiga grandemente. Esta palabra no la hablo solamente porque quiero hablarla, porque bien yo estaría quizás haciendo alguna otra cosa, quizás distraído, a lo mejor viendo un programa de televisión o haciendo alguna actividad, pero me detengo un tiempo para poder meditar y reflexionar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque me importa mi crecimiento y mi edificación, porque sé que yo sirvo a un Dios vivo. Y ese Dios vivo al que yo sirvo, es al que ustedes también sirven. Pero es importante que nosotros vayamos creciendo en el conocimiento y la palabra de Dios. Por eso yo me atrevo a hablar esta palabra para todos y cada uno de ustedes, para que continúen teniendo fe, perseverando en esta sana doctrina, en este santo evangelio y creciendo cada día en Cristo Jesús, y que su presencia les acompañe donde quiera que ustedes vayan. Pero hay que tener fe y confianza en el Señor Jesucristo. Pero, ¿qué es el reino de Dios? Porque si leemos ciertamente, como dice, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero bueno, ¿y qué es el reino de Dios? Pablo, apóstol de Jesucristo, él nos habla un poquito con más claridad en la carta que le escribió a los romanos en el capítulo 14, versículo 17. Vayamos a la escritura. La carta a los romanos, capítulo 14, como antes les dije, versículo 17. Y en el nombre del Señor lo leemos, pues la palabra dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia,
paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. No es comida ni bebida. Por eso en el libro de Mateo dice, porque no te preocupes en lo que vas a comer y en lo que vas a beber. Dios sabe de qué cosas tienes necesidad. Y en cuanto a justicia, que nosotros practiquemos el santo evangelio, que creamos en el Señor, que hablemos con verdad y no con mentira, que hagamos el bien y no lo malo, que busquemos ayudar al huérfano, a la viuda, al necesitado. Eso es actuar con justicia. Pero nosotros lo hacemos. ¿Tenemos confianza en el Señor? ¿O tenemos más confianza en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas? Por eso quiero leerles una vez más este versículo que la verdad es muy interesante y muy importante que nosotros tengamos conocimiento de ello y no lo borren de su mente, porque si el apóstol lo escribió guiado por el Espíritu Santo, es para que nosotros aprendamos. Dice así, repito una vez más, capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Paz, porque no debemos estar contendiendo con nadie, no debemos pelear con nadie absolutamente. Si alguien te insulta, alguien te ofende, alguien hace algo contra ti, déjalo en las manos del Señor. Tú eres un hijo de Dios. Tú debes de actuar de acuerdo al ejemplo de quien tú eres enseñado y tú eres guiado. ¿Cuál es tu mejor ejemplo? Cristo Jesús. Él siempre estuvo en paz a pesar de que los hombres siempre lo estuvieron persiguiendo. Lo buscaban y lo tentaban para aprenderlo. Buscaban que alguna palabra saliera de su boca que lo pudiera delatar en algo malo y que pudiera ser aprendido. Pero él siempre habló con la verdad. Él estaba en paz. Quienes estaban intranquilos y no estaban en paz son aquellos que buscaban tentarle, porque él era un hombre recto, un hombre justo, varón justo, hijo de Dios, que andaba en los caminos que el Padre le encomendó. Y ese Padre de nuestro Señor Jesucristo también es nuestro Padre celestial. ¿Cómo no obrar? ¿Cómo no actuar de la misma manera? Es difícil para muchos de nosotros, pero no imposible cuando depositamos nuestra confianza en el Señor. Por eso en esta hora me atrevo a pedirles, esténse en paz con todos los hombres. No busquen pleitos, no busquen problemas. Si alguien te dice, como antes les comenté, si alguien habla mal de ti, te dice algo mal de ti, te insulta, te golpea, aléjate. Aléjate, no actúes de la misma manera. Es mejor que haya un loco y no que hayan dos. Es mejor que haya un tonto y no que hayan dos. Porque si tú respondes de la misma manera, eres igual a uno de ellos y no estás imitando al Señor Jesucristo y no estás siguiendo sus pasos. No practicas justicia y no hay paz en tu corazón. Y cuando uno se mete en un problema, en discusiones, no paran hasta allá. El dolor, el odio crece más y más y más y las rencillas se acrecentan a tal grado que muchas veces ya no hay paz en el interior del alma de cada hombre, de cada mujer, de cada persona. Por eso, lo que nos dice en cuanto a buscar primero el reino de Dios y su justicia, es que nosotros practiquemos lo bueno. Y cuando nosotros andamos en los caminos del Señor, entonces todas estas cosas que nosotros leemos, de las cuales tenemos necesidades, de las cuales requerimos el sustento, el Señor nos la va a dar. ¿Por qué? Porque tenemos puesta nuestra confianza en Él. No solamente eso. Fíjense nada más qué es lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 21, versículo 43. Vamos a buscarlo para que nosotros lo tengamos más claro y que veamos que esto no es palabra mía, es palabra del Señor Jesucristo para que nosotros crezcamos en esta santa doctrina, en este santo evangelio. Amén. Entonces, tenemos que perseverar, tenemos que continuar en este santo evangelio, a pesar de todos los obstáculos, todas las adversidades que el enemigo nos ponga. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que servimos a un Dios vivo, no a un Dios muerto, sino que nosotros servimos a un Dios vivo. De tal manera
que vamos a ver que la Escritura dice que el Señor nos da todas las cosas y, y, y nos la da para sustentarnos, para suplir todas nuestras necesidades. Capítulo 21, versículo 43. Dice así la palabra: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gentiles, a gentes que produzcan los frutos de él. Esto lo habló el Señor cuando vino y el pueblo judío, el pueblo de Israel no lo aceptó. Recuerden que estas gentes somos nosotros. Nosotros creímos, nuestros padres también, muchos de nuestros padres creyeron. Hay unos que no, pero nos han dejado esta sana doctrina, este santo evangelio en el cual nosotros debemos de andar, nosotros debemos de caminar. ¿Por qué? Porque para eso nos ha llamado el Señor. Y grande y poderoso es el Señor, que no nos va a dejar y no nos va a abandonar a donde quiera que nosotros vayamos. Hermanos, pueblo de Cristo, pueblo del Señor, perseveren en este santo evangelio. Todo, hermanos, en Cristo Jesús, no lo tiren a la borda. Si tú no has creído, acércate al Señor, porque Él te va a dar todo lo que tú necesitas, aún los anhelos de tu corazón, Él te los va a dar. ¿Por qué? Porque tú estás andando en este camino que el Señor te ha trazado. Por eso, si nosotros nos vamos al libro de Juan capítulo 3, versículo 4, 3 y 4, incluyendo el 5, vean. Esto se lo dijo a Nicodemo cuando no había creído. Nosotros que hemos creído debemos de perseverar. Los que no han creído tienen una oportunidad de creer en el Señor Jesucristo y Él también va a ser sustento de todos, porque delante de Dios no hay acepción de personas. Dios ama a todos por igual, al chico y al grande, al rico y al pobre, al blanco, al negro, al amarillo, al rojo, a todos los quiere el Señor. Solamente tienen que mirar y reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Nicodemo tenía una necesidad y fue al Señor a escondidas de noche. ¿Por qué? Porque él era un hombre con poder en aquel entonces. ¿Mm? Y entonces él, como parte de los principales de los judíos, pues iba a escondidas porque tenía miedo de lo que le pudieran decir sus colegas, ¿sí?, de ministerio. Entonces, en el versículo 3 dice del capítulo 3 del libro de San Juan: respondiendo Jesús y le dijo, esto es a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué cosa? No puede ver el reino de Dios. Amén. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo, versículo 5, respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto es buscar el reino de Dios y su justicia. Creer en la palabra de Dios, aceptar a Jesucristo como tu Salvador, practicar la justicia y la verdad sin pelear, sin tener contiendas con nadie. Si alguien, como dijimos desde un principio, es la tercera vez que lo menciono, si alguien atenta contra ti, déjalo en las manos del Señor. Si alguien obra contra ti, deja que entreteja todas las redes de su maldad para ponerte una traba, para quererte atrapar, pero el enemigo caerá en sus propias redes, porque poderoso es el Señor para librarte de todo mal. ¿Por qué? Solamente por el hecho de que has depositado tu confianza en Él. ¿No es esto algo maravilloso? Por eso dice la Escritura: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se te será añadido. Y no solamente eso, quiero concluir con lo siguiente, siempre en el libro de Mateo. Ahora, el capítulo 7, versículo 8, dice así, desde el versículo 7 y 8, dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Versículo 8 dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca,
halla, y al que llama, se le abrirá. Maravillosa es la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta. Tiene todas las cosas a su disposición para ti. Él tiene extendidas sus manos para darte esas bendiciones, pero tú no te acercas a tomarlas. ¿Por qué? Porque confías más en tus propias fuerzas y no en el Señor. Por eso hoy, pueblo del Señor, a todos aquellos que me escuchan, buscar el reino de Dios y su justicia significa, primero, reconocer y aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Dar testimonio yendo al bautismo, en las aguas bautismales. Practicar la justicia, hacer lo bueno y no lo malo. Por eso el apóstol Pablo escribe a los romanos: venced el mal haciendo el bien. Eso es practicar la justicia. No decir mentiras, no ser arrogantes, no ser altivos, no ser orgullosos, no ser vanidosos, ser nobles, sencillos, humildes, ayudadores a aquellos que tienen necesidad, y no solo de palabra, sino con hechos. Y entonces solo así se buscará la paz para con todos los hombres y tendrás el reconocimiento y testimonio de Dios. Tú podrás decir que eres un hombre bueno, que no te metes con nadie, que no tienes problemas con nadie. Lo que tú digas es tu testimonio. Es lo que tú quieres que otros sepan de ti. Pero lo que Dios dice de ti es lo que vale mucho más, el testimonio de Dios. Que el Señor les bendiga. Y espero, pueblo del Señor, que este santo evangelio siga creciendo a través de estos medios y también les sirva para edificación. Ya hoy escuché por las noticias de que en México ya se están abriendo los templos. Espero en el Señor y seguiré rogando, y les invito a seguir clamando y suplicando al Señor que nos ayude para que se acabe todo este mal y que las puertas del templo se nos abran nuevamente, porque nosotros lo necesitamos. Es nuestro hogar de reunión, es nuestro hogar de alabanzas, de adoración, donde nos reunimos y nos vemos a la cara, y donde unidos alabamos y glorificamos a un Dios que vive por siempre y para siempre. Claro que también lo hacemos desde nuestros hogares, pero Dios nos dio autorización para edificar este santo templo, porque por alguna razón Él mismo dijo que su casa será llamada casa de oración. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, les cuide y les libre de todo mal. Que la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Amén.